Bien, estamos con Sebastián Gómez Batista, tiene 10 años de experiencia en lo que es el mercado laboral de las TIC o sistemas, trabaja en el área de integración de datos con una fuerte relación en lo que tiene que ver datos y datos personales. Es estudiante además de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Tecnológica Nacional. Bien, quería comenzar primero para entender este proceso es qué pasó entre la Ley de Protección de Datos Personales del 2000 y hoy, ¿no? En términos de desarrollo del conocimiento, vulnerabilidad del sistema de protección de datos, etcétera. Con respecto a la primera pregunta, me parece el anteproyecto que pude leer, me parece un avance interesante con respecto a la ley actual, que está en el año 2000, la ley 25.326. Seguramente alguien que se desempeñe en el sistema legal pueda entender más qué recovecos pueda llegar a tener, pero sí puedo expresar que me da la sensación de que es un tratamiento más en línea con lo que se está haciendo en otras partes del mundo en estos momentos, como por ejemplo en la Unión Europea, también el estado de California en Estados Unidos tiene una ley bastante interesante con respecto a eso. Y para que se puedan dar una idea, esto es lo que terminó generando que muchos sitios de estos países presenten una ventanita al principio pidiéndoles consentimiento para el uso de sus datos. ¿Por qué es esto? Porque no es solamente que uno pueda llegar a compartir nombre, apellido, documento de identidad. Muchas veces todo esto está relacionado con la geolocalización de una persona, con qué tipo de dispositivo está utilizando, ¿sí? Entonces, la idea de estas leyes generalmente es evitar que sea fácil identificar o seguir los movimientos de una persona en base a estos puntos de datos. ¿Sí? Yo la geolocalización la puedo sacar sin ningún problema sabiendo cuál es la IP de un usuario. Entonces, me parece que es un punto de vista interesante. Me parece que la idea de generar una agencia que se encargue de la regulación del uso de estos datos también es una muy buena idea, y que obviamente son cosas que en este momento no están disponibles en nuestro país y que hacen de Argentina un lugar que en estos momentos está bastante utilizado por piratas informáticos o criminales informáticos, como lo quieran llamar, para lo que es vulnerabilidad de datos, ¿sí? Ha habido en los últimos años, y sobre todo en los últimos 2 años, algunas situaciones bastante preocupantes con respecto a lo que es el manejo de datos personales, ya sea en entidades públicas como en entidades privadas, ¿no? Entonces, me parece que es un buen paso hacia adelante, que obviamente tiene que ser seguido de un buen conjunto de regulaciones por esta agencia una vez que sea constituida, y que sea obviamente también tratada de manera adecuada por el sistema judicial. ¿Y cuán expuestos estamos al robo de datos personales? Hoy el usuario promedio y el ciudadano promedio está bastante vulnerable. Han habido en los últimos 2 años algunos hechos preocupantes, tanto en entidades públicas como privadas, que resultaron en filtraciones de datos bastante sensibles. Para dar una idea de cuál es el nivel de vulnerabilidad, seguramente muchos de ustedes habrán hecho alguna vez algún pedido, alguna plataforma de comercio virtual, o han recibido algún pedido a través de alguna empresa de logística, y algunas veces les piden, por ejemplo, sacar una foto del documento, ¿sí? Muchas veces nosotros no tenemos conocimiento de cuáles son las medidas de seguridad que toma esa empresa, y a mí me ha pasado, por ejemplo, llegar a recibir un pedido a través de una de estas empresas de logística
y darme cuenta en el momento que después esa empresa me da una página para ver mi pedido, que mi documento estaba publicado ahí y que cualquier persona que tenía ese link podía acceder y sacar mis datos, ¿sí? Estamos hablando no del número de DNI, sino estamos hablando de una foto actual del documento físico, lo cual es bastante grave, ¿sí? Y esto surge como resultado de una ley claramente desactualizada, que fue muy buena en su momento, ¿sí? Que fue un gran avance en su momento, pero que hoy no cumple con su razón de ser, meramente porque fue redactada y aprobada en un momento en el que estas cosas tal vez no estaban tan en boga, ¿sí? Entonces hoy el usuario promedio se encuentra bastante vulnerable, sobre todo porque al estar esta ley desactualizada son pocos los mecanismos con los cuales uno puede accionar, y además no son muy conocidos. Para que se den una idea, yo conocí sobre la existencia de esta ley estudiando en mi carrera, pero nadie me comentó que yo tenía esta posibilidad antes. En ningún momento de mi instrucción secundaria, o digamos en ningún momento de cualquier proceso común de instrucción cívica, ni siquiera mis familiares más adultos en ese momento conocían de la existencia de esta ley. Entonces, creo que este anteproyecto es un anteproyecto bastante interesante, que cubre los puntos que hay que cubrir, que genera la creación o la constitución de una agencia que debería regular. Obviamente la intención es buena, ahora lo que falta es ver la ejecución, ¿sí? Y es algo que seguramente va a estar bueno que la comunidad informática argentina siga de cerca, pero también falta obviamente un proceso de concientización y de educación para evitar que se generen estos problemas. ¿Qué dicen los datos personales de nosotros en términos de sociedad en referencia a otras? Consumo, relación con la economía global, desarrollo en la administración del Estado, mediante las plataformas, las políticas públicas, en fin. No, creo que en términos sociales no dice nada, no hay un gran nivel de diferenciación con respecto a lo que son otras sociedades. Y creo que sí, el nivel de interés del Estado y de preocupación del Estado por la protección de datos personales dice algo, pero después cualquier persona, sin importar sexo, color de piel, origen social, religión, nacionalidad, creencias, cualquier persona es sensible a ser atacada, cualquier persona es sensible a tener sus datos filtrados, de la misma manera que cualquier organización lo es, cualquier Estado y cualquier gobierno, ¿sí? Lo hemos visto con cuestiones como los Panama Papers, como los Wikileaks, ¿sí? Cualquier persona es, cualquier entidad en realidad, física, jurídica, privada, pública, es sensible a tener sus datos personales o sus datos privados filtrados, ¿sí? Creo que sí marca una diferencia o es un punto de diferenciación el nivel de protección que tenemos dentro del marco legal con respecto a otros países. De nuevo, en comparación en especial con lo que yo creo en este momento son quienes tienen el mayor nivel de avance en estos temas, la Unión Europea y los Estados Unidos, ¿sí? Creo que es un punto interesante a cubrir. Creo que el anteproyecto es un muy buen paso hacia adelante hacia este nivel de desarrollo, que tiene que estar acompañado, como dije en la pregunta anterior, de una buena ejecución. Pero en el resto de los aspectos, hoy la globalización y el proceso de globalización del que formamos parte hace 30 años o más, hace que el impacto y el manejo sea el mismo en todos lados, ¿sí?
en el único punto donde una sociedad puede generar un punto de diferenciación es en la concientización, en la educación y en el marco legal / regulatorio.